Teruel por autovía, pasando por Toledo y Cuenca y cruzando la A42, la A4 y la A3. Ese es el futuro de una comunicación cuya base será la autovía de Castilla-La Mancha, y un peldaño de esta es el tramo Maqueda-Torrijos, inaugurado hoy. 16 kilómetros, más de 44 millones de euros, con enlaces en la A5, en Val de Santo Domingo y en el propio Torrijos. Todavía no hay plazo, pero cuando se concluya la futura A40, nacerá en Maqueda, pasará por Torrijos, Toledo, Caña y Tarancón y finalizará en Cuenca. El tramo de la A42 desde el punto kilométrico 73,3 a 78 en el acceso sur a Toledo, conocido como Carretera de las Nieves, presenta una nueva cara. Convertida en autovía, va a permitir un tráfico más fluido y fácil a la entrada y salida de la capital regional. Esta obra, junto con la futura T30 o Ronda Suroeste, va a convertir a Toledo en una de las ciudades mejor comunicadas de España. En los primeros días del próximo mes de diciembre empezarán las obras de la Ronda Suroeste. Casi 24 kilómetros de circunvalación. Que Toledo está a través de las nuevas carreteras, de la autovía de los Viñedos, de la T30 y del resto de la red de carreteras que la Administración del Estado tiene que ultimar en el entorno de la ciudad, estará más en el centro de España que lo ha estado nunca. Los 5 kilómetros de vía de alta velocidad de la carretera de las Nieves, que llega a la autovía de los Viñedos, va a permitir realizar el viaje Madrid-Tomelloso completamente por autovía. Castilla-La Mancha quiere tomar la iniciativa con la futura autovía Toledo-Ciudad Real-Córdoba. El año pasado se paralizó el proyecto inicial por no cumplir con los requisitos medioambientales. Ahora el presidente Barreda propone esta ruta alternativa: tomar en Toledo la autovía de los Viñedos hasta Urda, unir Urda con Fuente el Fresno y desde allí seguir en paralelo a la Nacional 401 hasta Ciudad Real. El Ministerio de Fomento ya está estudiando la propuesta. De momento, hoy se ha puesto en servicio el tramo de la autovía A41 entre Argamasilla de Calatrava y Puerto Llano. Son 9 kilómetros y casi 46 millones de euros de presupuesto. Este tramo forma parte de la autovía 41, una autovía con una importante función de mallado de la red viaria de gran capacidad, además de contribuir a una adecuada estructuración del territorio de toda la zona sur de Castilla-La Mancha, y que junto con la autovía 43 forma parte de un itinerario de conexión entre Extremadura y Levante. Esta autovía se une al AVE que viene desde Madrid. A su vez, en breve a ambos se les sumará el aeropuerto de Ciudad Real.